para que podamos llevar bien a nuestros pacientes en algún momento. Y más aún en el contexto de que este COVID-19, que es el que nos está malogrando nuestra vida universitaria presencial, pues habría que sacarle el jugo también. Entonces ahorita habría que llevarlo todo al contexto del COVID-19, que por lo menos un par de años todavía nos va a seguir fastidiando a pesar de que venga la vacuna. Por lo tanto, tenemos que tener claras las cosas en relación a lo que es insuficiencia respiratoria y su fisiología. Bien, entonces voy a empezar. Traten todos de poner sus audífonos, sus micrófonos apagados, por favor. Y si es que hay alguna duda o alguna participación, por favor, levanten la mano para poderlo evidenciar y poder de pronto parar. Y si es que hay alguna situación o alguna intervención adicional, también igual levanten la mano, por favor. O activan su micrófono si es que no les hago caso. Activan su micrófono y inmediatamente le damos. Doctor, buenas tardes. Le digo, hay Claro. gente esperando en la sala. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Te voy a dar el coanfitrionaje. A ver, admitir acá. A todos los que están mientras tanto. Ya. A ver, ¿con qué nombre estás registrado, Alex? ¿Con Escarate, con tu apellido? Sí, César Alexander Escárate. César Alexander Escárate. César Alexander. Ni te veo. Ya estoy en la sala, por eso es que. Y acá en la reunión también hay que buscarlo. A ver, habla Alex. Sí, doctor. Ahí. Ya está. Como César está. Ya. Ya acá está. No hay para ponerte como me siguen avisando, entonces si es que aparecen en sala de espera, ahorita justo llegó uno. Hola, César. Sí, ya me hizo el host, sí, el anfitrión. Ya, entonces tú eres el que
Sí, yo admito. Para que admites a tus compañeros, ¿ya? Ok, doctor. No. Ya, pero sí se mira mi Sí, exposición. sí, Está mi exposición en la pantalla, sí, ¿no? doctor. Ya, voy a continuar. Yo voy a continuar y entonces cuando entre el doctor Juan Rodríguez, ya tú le pasas el hospedador o sigues nada más normal admitiendo a tus compañeros, porque se van a salir algunos y otros van a reingresar y así caballero, vas a Sí, tener que estar tú sí, haciendo siempre hay función. esos fallos con el internet. No se preocupe, doctor. Inconvenientes. Ya, perfecto. Bien, entonces empecemos para que no... Uy, ya está. Primero, para hablar de insuficiencia tenemos que hablar de suficiencia y eso lo conocemos todos en cuanto a que el sistema respiratorio no solamente es el pulmón el único que participa en la respiración, sino también la pared torácica y los músculos accesorios, ¿no es cierto? Entonces, es claro que si que de pronto hay, por ejemplo, un problema de Guillain-Barré, en donde el problema es neurológico y en donde el pulmón está sano, pero el problema neurológico hace que la pared torácica y los músculos no funcionen, pues va a haber un problema ahí respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, el sistema respiratorio tiene una función dinámica en un conjunto con el pulmón, la pared torácica y los músculos. Y esta dinámica hace que el oxígeno llegue, ¿no?, a los alveolos a través de la vía aérea, en este caso la vía aérea superior, que se difunda en la membrana alveolocapilar y por lo tanto hay un intercambio gaseoso entre el CO2 y el O2 e ingrese a la sangre, este oxígeno ingrese a la sangre arterial y bueno, y sea distribuido, sea combinado con la hemoglobina y sea distribuido a todo el organismo. Esto es suficiencia respiratoria. Si todo esto funciona, quiere decir que hay una suficiencia respiratoria. Entonces, hay un equilibrio entre lo que es la bomba respiratoria y la bomba mecánica. Cuando hablamos de la bomba mecánica, estamos hablando de los accesorios, los músculos, la caja torácica, y cuando hablamos de la bomba respiratoria, estamos hablando del pulmón en sí, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio en esto, porque si uno de ellos se desequilibra, va a haber problemas, va a haber un problema de enfermedad. Sabemos que el oxígeno es vital para la célula porque es la única que nos va a permitir formar las ATPs, ¿no es cierto?, que nos dan energía para todos los procesos metabólicos. Entonces, y el CO2 es el metabolito secundario que difunde a través de los tejidos a la sangre. Este metabolito tiene que ser eliminado, pero este metabolito no es eliminado como CO2, sino más bien por H2CO3, ¿no?, que va hacia estos pulmones por sangre venosa y es expirado recién a la atmósfera como CO2 y vapor de agua. Por eso los pacientes que tienen problemas de respiración rápida se deshidratan. Por eso es que los niños se mueren cuando tienen neumonía y hay deshidratación, o los ancianos terminan con deshidratarse porque la respiración rápida nos hace eliminar agua, pérdidas insensibles a través del pulmón, mayor a la normal, y por lo tanto hay deshidratación. Por eso es que los pacientes siempre hay que rehidratarlos. No olvidemos que el aire atmosférico, pues si vinieran de algún otro planeta y dijera, bueno, vamos a ver cuál es el componente mayoritario todos pensarían que nosotros somos los que aspiramos nitrógeno, ¿no? Porque el 78.3% del componente del aire es nitrógeno. Sin embargo, no nos sirve para nada ese nitrógeno, solo es el oxígeno el que está ahí en una fracción del 20.93%. De ahí sale el término de fracción inspiratoria de oxígeno o el famoso FiO2. Me imagino que todos hemos escuchado ya en esta época de que todos hemos tenido una experiencia con oxígeno de nuestros familiares en casa, ¿no? Y cuando vienen a sacarle el AGA, nosotros tenemos que decir cuánto de FiO2 tiene el paciente. Pues el paciente, si está sin oxígeno, respirando aire puro, pues tiene un FiO2 de 20.93 de fracción inspiratoria de oxígeno.
oxígeno. Los gases, pues el anhídrido carbónico está en un 0.04 y otros en 0.73, pero no olvidar que el nitrógeno es el componente mayoritario en el aire atmosférico. Esta diapositiva nos permite prácticamente saber a qué gradiente de oxígeno está en qué presiones de oxígeno está en qué presiones está el oxígeno y el CO2, ya tanto en la vía atmosférica, hacia la izquierda, en la atmósfera, ¿no? Como internamente en los tejidos. Entonces, sabemos que en la física todo es por difusión de acuerdo a la diferencial de presiones. Entonces, si nosotros vemos en la atmósfera esa fracción inspiratoria de oxígeno del 21%, pues tiene una presión de 159 milímetros de mercurio. Claro que todo esto va a variar también dependiendo de la altura en la cual se encuentra nuestro paciente, pues no es lo mismo a nivel del mar como a nivel de 3.000 metros de altura, ¿no? Entonces, hay más presión atmosférica a nivel del mar que a nivel de la altura. Entonces encontramos que 159 milímetros de mercurio aproximadamente es la presión a nivel de la atmósfera, mientras que el CO2 solo es de 0.3. A nivel de la tráquea es de 149 y de CO2 es de 35. Por eso es que el oxígeno sigue metiéndose, porque si fuera mayor la de CO2, pues el oxígeno no entraría, ¿no? ¿Entienden? Entonces, seguimos viendo que en el alveolo hay una presión de 105 milímetros de mercurio y en el capilar pulmonar ya baja la presión. Y estas presiones van bajando obviamente porque el continente cada vez se va reduciendo también de luz, ¿no? La tráquea es mucho más grande que el alveolo y que el capilar pulmonar, y por lo tanto, por eso es que las presiones también van ajustándose, van disminuyendo a nivel de esto, pero también vemos que la concentración de CO2 también ya va, en cierta forma, aumentando, ¿no? Llegando a un punto en el cual en los tejidos la presión de CO2 es mayor porque ya es el metabolito de desecho y la presión de oxígeno es la menor. Por eso es que hay un intercambio, por eso es que al final el PO2 termina quedándose en los tejidos y el PCO2 termina saliendo de los tejidos y va eliminándose hacia afuera a través de la respiración. Entonces, este es el motivo por el cual el oxígeno ingresa hacia a nuestros tejidos, pasando por la sangre arterial a una presión de 95 milímetros de mercurio, ¿no? Y que luego es repartida en los tejidos intercambiada también por CO2 allí. Y en el capilar alveolar aquí está graficado. Y este es un gráfico del alveolo, ¿no? En donde vemos en la parte inferior el capilar, ¿no? En donde desde la izquierda vemos la presión venosa, ¿no? Y hacia la derecha ya vemos una presión arterial, es decir, obviamente aquí, una vez que se hace el intercambio gaseoso, esta sangre venosa se convierte en sangre arterial, ¿no? Y este intercambio gaseoso se hace a través del alveolo a nivel intermedio, y aquí vemos en la parte superior cómo es que el PO2 que estaba en 149 milímetros de mercurio, el PCO2 que estaba a nivel bajo, 0 punto y tantos, 0.4, entonces al final en el alveolo llegaron a 100 o 104 de milímetros de mercurio de presión alveolar a mayúscula, no olvidar que A mayúscula es alveolo y A minúscula es arteria. Entonces vemos este intercambio gaseoso y cómo es que gracias a las presiones estamos haciendo de que se convierta en sangre arterial. No olvidar que este alveolo, cuando está lleno de pus, lleno de agua, aquí a este nivel, no sé si mi cursor se mira en la pantalla. Alex, ¿se llega a mirar mi cursor en la pantalla o no? Sí, doctor, se ve. Sí se mira, ok, gracias. Entonces, a este nivel, imaginémonos un paciente con neumonía o un paciente
paciente con edema agudo de pulmón, alguien que tenga algún contenido líquido a nivel del alveolo. Cuando alguien inspira y viene el aire por acá, esto de acá, ¿qué va a hacer? Va a ser una torrentera, va a ser ¿cómo se dice? Que nosotros le llamamos, cuando escuchamos en el estetoscopio, un crépito. Un crépito. ¿Por qué? Porque esto va a ser un ebullicio. Es como si estuviéramos soplando dentro de una botella y el agua que está dentro empieza a ebullir, ¿no? Empieza a moverse, ¿no? Entonces, esa torrentera, esa corriente alterada de agua nos va a dar el sonido clásico, característico del el crépito, ¿bien? Que es al final de la inspiración. Cuando uno hace tomar aire a nuestro paciente, al final de la inspiración, cuando el aire llega al final a los alvéolos y de pronto hace un ebullicio aquí, esa ebullición es la que se escucha como un crépito en nuestro paciente. Y ese crépito va a hacer que esta barrera como que fuera más gruesa. Entonces hace que la gradiente alveolo arterial sea distinta. Aumenta la gradiente alveolo arterial, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no es fácil la difusión cuando hay una barrera aquí, ¿no? Imagínate agua acá y viene el oxígeno y quiere pasar hasta aquí, entonces hay una gradiente alta para poder pasar. Ahí viene el concepto de gradiente alveolo A mayúscula, arterial A minúscula. ¿Bien? Eso para que tenerlo en cuenta. A ver, no quiere. Ya está. Entonces, cuando tenemos suficiencia respiratoria, tenemos que medir algo. ¿Qué debemos medir para saber si alguien es suficiente respiratorio? Pues medir el oxígeno. Tenemos que medir qué cantidad de oxígeno hay en la sangre para poder saber si realmente es insuficiente o no. ¿Y dónde debemos medir? Pues medimos en la arteria. ¿Dónde hay oxígeno? En la arteria. Porque si lo medimos en la vena, pues va a salir CO2, ¿no? Entonces, se debe medir el oxígeno y obviamente también el CO2 para saber si se está desechando o no se está desechando, o de repente hay más CO2 que PO2. Entonces eso quiere decir que este paciente está reteniendo CO2, ¿no? Como sucede en las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Por lo tanto, suficiencia respiratoria significa la presencia en sangre arterial sistémica de al menos mínimamente, un PO2 mayor de 60 milímetros de mercurio y un PCO2 menor de 50 milímetros de mercurio. Si sobrepasa esto, ya es patológico. Sin embargo, el PO2 es el PO2 para la edad. O sea, este es el extremo ya donde el paciente ya está al borde de la muerte, ¿no? Cuando ya decimos que ya el paciente está mal. Sin embargo, por ejemplo, no es lo mismo el PO2 de 80, por ejemplo, en un paciente de 24 años, que en un paciente con ese mismo 80 de PO2 en un paciente de 95 años. No es lo mismo. Entonces existe una fórmula para el PO2 para la edad. Y la fórmula, si todos la escriben, es 104 menos, abres paréntesis, la edad por 0.42 y cierras paréntesis. Ese vendría a ser el ¿Podría PO2, repetir? por ejemplo, en un paciente de 20 años, vamos a poner de 20 años, ¿no? A ver, paciente de 20 años, ¿cuánto tendría que tener de PO2? 104 menos, abrimos paréntesis, la edad, que es 20 años, por 0.42. Y 20 por 0.42 es 8.4, ¿no es cierto? Entonces 104 menos 8.4, salvo que esté equivocado en la calculadora mental que tengo, ¿cuánto es? 95.6. 95.6, todavía me sirve mi matemática. Entonces, 95.6 es lo mínimo que tendría que tener un joven de 20 años de PO2. Si este joven tiene 95, está en insuficiencia respiratoria. Pero no es lo mismo ese 95
en una persona de 80 años. A ver, pongamos la fórmula de 80 años. 104 menos, abrimos paréntesis, 80 por 0.42. Y le restamos de 104. Ahí sí ya, me agarran porque, a ver, ahí sí tengo que utilizar mi calculadora. ¿Cuánto? 70.4. 70. Si no me equivoco. Ya, Sí. a ver. Está bien, está bien. Cuando usamos la calculadora la hacemos al revés. Primero multiplicamos estamos de 104 y sale 70.4. 70.4. Entonces, este señor de 80 años, si tiene 95 de saturación, está bien, excelente. Si 70.4 es su mínimo y él tiene 95, pues no está en insuficiente. Pero este joven de 20 años sí. Y si es un niño de 3 años, ¿cuánto tendría que tener? 3 años por punto 42 menos 104, este niño debería de tener 102.74. Entonces, si ese niño de 3 años tiene 95 de PO2, no estamos hablando de saturación, muchachos, por si acaso que es distinto, ¿ah? Yo estoy hablando del PO2 del AGA que sacan en la arteria. Entonces, la presión de oxígeno de 95 en un joven de 20 años es leve, porque 95.6 es su mínimo. Es terrible en un niño de 3 años, porque debería tener 104.2, ¿no? Y es normal para un abuelo de 80 años. Entonces, es mucho mejor calcular eso para saber si realmente necesitan o no necesitan oxígeno nuestros pacientes. No esperemos el 60 milímetros de mercurio, es una teoría, o sea, esto de acá es la teoría, ¿no? Pero en la práctica no esperen el 60 de milímetros de mercurio para recién decir que vamos a necesitar oxígeno, sino que este es el extremo. Entonces, la presencia en sangre arterial sistémica de PO2 mayor de 60 quiere decir que todavía es suficiente, pero dependiendo de la edad. Mayor de 60, 95 es mayor de 60, 102 es mayor de 60, 70 es mayor de 60, por lo tanto, es mayor de 60, es suficiente para ellos, de acuerdo a su edad, y lo que sí es típico es que el PCO2 sí no tiene que estar menos de 50. Entonces, eso es en sangre arterial. Y por lo tanto, insuficiencia respiratoria es lo contrario, ¿no es cierto? Es un PO2 menor para la edad y o un PCO2 mayor de 50 milímetros de mercurio, ¿no? Entonces, ahí esto hay que tenerlo en cuenta, muchachos, siempre cada vez que veamos un paciente con un AGA y electrolitos. Si un AGA y electrolitos bien tomado en sangre arterial, es mucho mejor, 3 veces mejor que medir la saturación del dedo. Porque la saturación del dedo depende de la pila del aparato, depende de la frecuencia cardíaca del paciente y de la frialdad distal del paciente o no. Muchos pacientes que tienen frialdad distal van a aparecer con saturaciones aparentemente bajas. Lo que pasa es que la frialdad hace que los capilares disminuyan su lumen y por lo tanto no haya muy buena saturación distal. Pero eso no me va a significar que la saturación está mal de todo el paciente. Y eso es lo que lamentablemente estamos viendo actualmente en nuestros pacientes con COVID en casa, pero resulta que si el paciente está frío, no va a poder medir bien esa saturación y podría ser falsa en alguno de los casos. Bien, entonces, insuficiencia respiratoria es la presencia de sangre con un PO2 menor para la edad y o un PCO2 mayor de 50. Y como un límite de 60 milímetros de mercurio de PO2 en ese caso. Entonces, ¿qué etiologías hay para poder saber si un paciente tiene insuficiencia respiratoria? Hay múltiples patologías, mírenlo aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inadecuada captación de oxígeno, o sea, el problema está en la captación de oxígeno, neoplasias, infecciones virales, bacterianas o micóticas, ¿no? Neumonías, contusión pulmonar posterior a un accidente, o sea, el pulmón
no está funcionando bien, no capta bien el oxígeno. Enfermedades obstructivas como el EPOC, donde son retenedores de CO2, y como retienen el CO2, no captan el oxígeno. Asma, insuficiencia cardíaca también, porque está presente el edema agudo de pulmón o líquido, embolia pulmonar, cuando está taponeado el capilar y no puede pasar, atelectasias, donde el pulmón está aplastado, ¿no es cierto? Prácticamente es como si no estuviera inflado el pulmón, la atelectasia es como si estuviera desinflado el pulmón, eso es atelectasia. Y otra causa es inadecuado intercambio de CO2. ¿Por qué? El uso de benzodiazepínicos, ¿no? Este abuelito no duerme en la noche, vamos a darle su diazepam, ¿no? Su clonazepam, su alprazolam para que duerma en la noche, el día siguiente muerto el abuelo. Nos pasamos en la dosis. Sí, le produjiste una insuficiencia respiratoria, porque te va a inhibir el intercambio del O2 por el CO2. Los opioides también hay que tenerlo en cuenta, los anestésicos, ¿no es cierto? Alteraciones metabólicas como la hiperglicemia, la hipofosfatemia, la hiponatremia, hipocalcemia, infecciones del sistema nervioso central, como la meningitis y la encefalitis, que van a hacer que no haya, el centro respiratorio no esté funcionando adecuadamente. Bueno, de ahí vienen las malformaciones de la caja torácica, ¿no? Como el caso de Dilber Aguilar, etcétera, las espondilitis también, que hacen que no haya una buena expansión de la caja torácica, y otras hipoventilaciones alveolares como la apnea del sueño, por ejemplo. De ahí vienen las alteraciones musculares, nerviosas, y nerviosas como por ejemplo un trauma a nivel del raquis, a nivel cervical, una lesión espinal, una lesión diafragmática, los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Eso que usamos nosotros en UCI para que el paciente libere todo su músculo y no pueda tener fuerza, como el rocuronio, becuronio, ¿no? Donde ponemos los bloqueadores neuromusculares y ponemos y el paciente puede estar despierto, pero ya el ventilador se encarga de que no respire, ¿no? O sea, esos bloqueadores en forma natural son los que usan en la selva, en las flechas para inmovilizar a los monos, ¿no? Cuando les tiran dardos e inmovilizan a los monos en la selva, en forma natural hay unas plantas, los nativos usan eso para cazar, ¿no? Enfermedades como la miastenia gravis, ¿sí? Que es un problema a nivel de la placa neural, entonces prácticamente no hay esfuerzo respiratorio, la esclerosis múltiple, la distrofia muscular en unas etapas tardías, y el síndrome de Guillain-Barré que habíamos hablado, ¿no? Que es una alteración neurológica ascendente. Luego vienen las obstrucciones de la vía aérea superior, como la hiperplasia de la amígdala o del adenoides, ¿no? Cuando hay un adenoides muy grande, por eso hay que operar a los niños, el asma bronquial, los pólipos nasales o pólipos a nivel, ¿no? De cualquier área de la vía aérea, infecciones como la epiglottitis, las laringotraqueitis, que sí matan, ¿no? El traumatismo de la vía aérea superior, traqueomalacia, artritis, etc. Y en cuanto a trauma de tórax, fracturas costales, tórax inestable, el hemotórax, neumotórax. Hemotórax, presencia de sangre en la pleura, neumotórax, presencia de aire en la pleura, ¿no es cierto? Y un tórax inestable post-accidente. Entonces, eso es lo que está sucediendo en nuestros pacientes. Entonces, para eso tú encuentras una insuficiencia respiratoria y lo que tienes que hacer es tú mentalmente diagnóstico diferencial. ¿Por qué mi paciente tiene insuficiencia respiratoria? Y te sacas el abanico de diagnósticos diferenciales. ¿Por qué será? Por captación inadecuada, por intercambio inadecuado, ¿no? Problema muscular, neuronal, medicamentoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este vendría a ser el esquema que tienes que plantearte cada vez que tienes una insuficiencia respiratoria. Y la más común, neumonías. En este caso, una neumonía típica por COVID-19, por ejemplo, que toma los dos lóbulos y que luego inmunológicamente también aparece una alteración ahí en los lóbulos pulmonares, y esos son los que te llevan a esto, ¿no? Deberíamos de ver
deberíamos de ver negrito, así como esto de acá, en todo el pulmón, esto de acá es el corazón, ¿no? Acá está el diafragma. Aquí, este paciente solo está respirando con esto nada más. Prácticamente está tomado este paciente con un síndrome de distrés respiratorio del adulto, que consiste en que los alvéolos se cerraron como si fueran una bolsa plástica nueva, recién salidita de fábrica y donde tienes que soplarla para que abra, ¿no? O un recién nacido, si este fuera un niño recién nacido, por deficiencia de surfactante, ¿no? Así se mira, ¿no? Porque los alvéolos nunca se abrieron, ¿no? Entonces eso es un síndrome respiratorio del recién nacido donde hay deficiencia de surfactante, pero en el adulto no es por deficiencia de surfactante, es por patologías diversas que hacen que se cierre el alveolo y, bueno, solo en este caso, por ejemplo, este paciente está respirando con esa parte. Entonces, la insuficiencia respiratoria se clasifica en tipos. Aquí hay hasta 4 tipos de insuficiencia respiratoria, pero vamos a ver el tipo 1, el 2 y el 3, que son los más comunes que encontramos. Y todo está en función al AGA y electrolitos, porque si la presión arterial de oxígeno está baja para la edad, o menor de 60, pero el PCO2 está normal y la gradiente está aumentada, entonces es una insuficiencia respiratoria de tipo 1. Es decir, una insuficiencia oxigenatoria, porque solo está alterado el oxígeno. Y hay una barrera que hace que esta gradiente esté aumentada, ¿no? Lo que les enseñé hace un momento en el alveolo, ¿no? Hay algo en el alveolo que está obstruyendo el pase del oxígeno hacia el capilar, entonces el PO2 baja y la gradiente está aumentada. Pero el PCO2 está normal. Y la insuficiencia tipo 2 es al revés. El PO2 está aumentado, el PCO2 está aumentado, ¿no? Pero el PO2 está normal. O sea, retiene CO2, pero el PO2 está normal. Y la gradiente obviamente está normal, porque no tiene que ver con ninguna barrera en relación a en el pulmón. Y la de tipo 3 es la combinación de la 1 y la 2, en donde el PO2 está bajo, el PCO2 está alto, y obviamente como el PO2 está bajo, también la gradiente está alta, ¿no? Esa es la tipo 3. Y la tipo 4 ya es vendría a ser una iatrogénica, por ejemplo, post-operación, post-intervención quirúrgica, ¿no? De uso anestésico, que nosotros le inducimos, y entonces hay una insuficiencia respiratoria también combinada, pero inducida y iatrogénica, hecha por nosotros, pero que tenemos que darnos cuenta para poder corregirla. Pero estos son los 3 tipos principales de todo ello. Entonces la tipo 1 es la falla oxigenatoria. ¿Y qué se hace en la falla oxigenatoria? Se pone oxígeno, y esa es la que pasa con nuestros pacientes COVID, con nuestros pacientes de neumonía. Les ponemos oxígeno y se recuperan. ¿Por qué? Porque hacemos que los alvéolos que funcionan bien capten la mayor cantidad de oxígeno, y los que no funcionan, pues bueno, ni modo, caballero, ya en algún momento se recuperarán, ¿no? O simplemente le aumentas la fracción inspiratoria de oxígeno, que es el FiO2, que habíamos dicho que era el 21%, con el oxígeno, entonces burbujea más el oxígeno y hace a un costado al agua, o al pus, a la pus, y entra el oxígeno, difunde más rápido, con fuerza al alveolo, ¿no? Entonces, hay alteraciones de la ventilación-perfusión, hay shunts pulmonares, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí también podría estar en este caso de shunt pulmonar, significa que, que un capilar podría estar cerrado y que es venoso y no se convierte en arterial, sino sigue siendo venoso, porque no hay intercambio, ¿no es cierto? Y hay una alteración en la difusión. Entonces, cuando hay desequilibrio en la ventiloperfusión, esto está dado por las zonas de West, que me imagino que en anatomía se deben haber acordado de las zonas de West. No sé si alguien se acuerda de las zonas de West. Hay una zona superior, hay una zona media y una zona inferior, y a la tuberculosis le encanta quedarse en la zona superior, ¿no es cierto? Y a las neumonías en comunes les gusta la parte inferior del pulmón, ¿no es cierto? Y todo eso se corrige, esta disminución del oxígeno se corrige con incremento del FiO2, por ejemplo, en la neumonía. Y la gradiente alveolo arterial, que es esta de aquí, tiene una fórmula, y esta es la fórmula de acá, que consiste en la diferencia de la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno. El problema está en la presión alveolar, que la presión alveolar, que es esta de aquí, esta la fórmula
¿no es cierto?, en la cual se encuentra el paciente, menos la presión de vaporización de agua, ¿no? Todo esto multiplicado por el FiO2 que tiene el paciente en ese momento, el PCO2 que encuentras en el AGA entre 0.8. Entonces, así de fácil es esta Doctor, fórmula. Muchas disculpe, veces... ¿podría repetir esa fórmula? Ah, Porque se entrecortó, creo. No sé si solo fui yo, ya, pero parece que... perfecto. Perfecto, te la vuelvo a repetir, no hay problema. Entonces, la gradiente alveolar arterial es la diferencia de la presión alveolar menos la presión arterial de oxígeno. Y la presión alveolar es la presión barométrica a la altura que se encuentra el paciente, tiene una distinta presión barométrica, ¿no? Menos la presión alveolar, presión de vaporización de agua. Esta es la presión de vaporización de agua. Todo esto multiplicado por el FiO2 menos el PCO2 entre 0.8. Bien, a ver, alguien creo que está... ¿Dónde estás? En el chat. ¿Todo entre 0.8 o solo el PCO2? No, solo el PCO2. Solo el PCO2 entre 0.8. No todo no. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, por eso es que está aquí. Porque si no, ya se le hubiera puesto un paréntesis acá y otro paréntesis acá y se le hubiera puesto todo entre 0.8. No, solo el PCO2. Bien. ¿Quién sabe la presión barométrica a nivel del mar? ¿Cuánto es? 760. Menos la presión de vaporización de agua. ¿Cuánto es la presión de vaporización de agua? 47. 47. Así es. Entonces te sale 713. Ese 713 lo multiplicas por el FIO, ponte FIO 21, por 0.21. El FIO 2 se da en porcentajes menores de 1. El 1 es el 100%, ¿no? Entonces el 21 es el 0.21. Ese 713 por 0.21 menos el PCO2, que sea 40, por ejemplo, entre 0.8. Entonces esa presión alveolar, en ese caso, es esa, menos la presión arterial que tenga el paciente en ese AGA, y de acuerdo a eso vas mirando la gradiente alveolar arterial. Bien, si está aumentada, obviamente, y tiene un PO2 bajo para la edad, estamos frente a una insuficiencia respiratoria tipo 1, sí o sí. Bien. Ojo que los sagas electrolitos actuales, modernos, esos que son de maquinita, no sacan esta gradiente alveolar arterial. La tenemos que sacar nosotros con nuestra calculadorita. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y la insuficiencia respiratoria tipo 2. Doctor, el Hola. doctor Juan Rodríguez Llanos ya se está uniendo. Le aviso por si acaso. Ah, ya, ok. Ya. Y la falla ventilatoria tipo 2, es la que es la peor de todas, porque esta de aquí está relacionada a la ventilación. La gradiente es normal, pero está relacionada a problemas ya ventilatorios, con falla de bomba. La otra era oxigenatoria, ¿no es cierto? Y esta es ventilatoria. En la otra le poníamos oxígeno y recuperábamos al paciente. En esta, por más oxígeno que le pongas, no lo recuperas al pobre paciente. Las insuficiencias tipo 2 van a ventilador mecánico sí o sí, ¿bien? Porque es un problema ventilatorio más no oxigenatorio. Y ahí está, por ejemplo, por menor estímulo, los accidentes cerebrovasculares, los traumatismos encefalocranianos. Entonces hay una falla central o una lesión de tronco o el uso de narcóticos, el apnea del sueño, el Guillain-Barré, la esclerosis amiotrófica lateral, la polio, tétanos, miastenia gravis. O sea, si ustedes se dan cuenta, son enfermedades que no están en el pulmón. Son enfermedades que están en la pared torácica, en el fuelle, ¿no? Están fuera del pulmón. Y esto, por más oxígeno que le des, o sea, porque el pulmón está bien, por más oxígeno que le des, no va a recuperar el paciente, va a tener que irse a ventilación mecánica. Y esto, ¿cómo lo vamos a ir viendo? Cuando el PCO2 va subiendo.
empieza en 35, que es lo valor normal, ¿no? 40, 45, 50, 60, 80, ya el paciente está al borde de la muerte, ¿no? El PCO2 está demasiado alto, ¿no? Entonces, ¿y qué manifestaciones hay de hipoxemia? Las neurológicas y cardiovasculares. Aquí estamos en una lista de neurológicas: cambio de personalidad, insomnio, cefalea, mareo, confusión, convulsión y coma, ¿no? Algo así como cuando tu enamorada se da cuenta que estás con otra flaca, ¿no? Cambia de personalidad, ¿no? De pronto se está inquieta, le duele la cabeza, se marea, se confunde, convulsiona y te le da un coma. Cardiovascular o al revés, ¿no? Cuando te das cuenta que el chico también igual, ¿no? Entonces, cardiovasculares, taquicardia o bradicardia, dependiendo del estadio de la hipoxemia, ¿no? Porque al principio es taquicardia, pero después ya terminan en bradicardia y falleciendo, ¿no? Arritmias cardíacas, en ancianos sobre todo, los cardíaca y la falta de oxígeno, hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión pulmonar, hipotensión y disnea. Y la hipercapnia, el exceso de CO2, nos da cefalea, edema de papilas, hipertensión endocraniana, asterixis, mioclonías. Recordemos que el exceso de CO2 es dilatación venosa, ¿no? Producir edema, ¿no? En general, ¿no? Y por eso va a ser cefalea, por eso va a ser hipertensión endocraniana, y van a terminar en coma también. Todos terminan en coma, en la parte neurológica. Y en la parte cardiovascular hay una hipertensión arterial sistólica, una hipertensión pulmonar, hipotensión tardía y una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Bien? Entonces aquí están las precoces, las intermedias y las tardías. La mayoría capta las tardías cuando ya es muy tarde, muchachos. Tenemos que aprender, porque el vigilante de la emergencia de todos los hospitales ya sabe, ahí está entrando una insuficiencia respiratoria, ahí te pasa una hipoxemia, porque ya lo miran cianótico, porque lo miran en shock cardiogénico, lo meten en coma con parada cardíaca. Pero nosotros tenemos que captarlo desde el momento que el abuelito está actuando raro, ¿no? Está confundido. El abuelito empezó de pronto a orinarse en las macetas de la sala. Abuelito, ¿pero qué pasa, no, hijita? ¿Qué pasó? Ay, me oriné acá. Está confundido, ¿no? O empieza a locarse el abuelito. Cuando el abuelito se empieza a locar, quiere decir que tiene una afección. O el abuelito se golpeó la cabeza y tiene un traumatismo encefalocraneano, un hematoma subdural, o tiene una neumonía, como en este caso, en insuficiencia respiratoria. Es común estas etapas. Luego de que el abuelito está confundido y se orina en la sala y hace cosas raras, de pronto empieza a tener dificultad respiratoria y ya llega cianótico. Entonces tenemos que ver los síntomas precoces, ¿ya? Y los intermedios, vasoconstricción periférica, taquicardia, hipertensión. Entonces, ¿qué hacer? Mantener una vía aérea permeable, ¿no es cierto? Corregir la oxigenación, sobre todo si son de tipo 1, corregir la acidosis respiratoria, que es la de tipo 2, mantener un gasto cardíaco adecuado para que haya un aporte de oxígeno a los tejidos desde el punto de vista circulatorio, tratamiento del proceso que origina esta insuficiencia respiratoria, ¿no? Y evitar las complicaciones. Así de simple es el manejo de un paciente con insuficiencia respiratoria. El problema es encontrar la causa, el diagnóstico. ¿Qué es lo que le está produciendo? ¿Es un Guillain-Barré? ¿Es una miastenia gravis? ¿Es una neumonía? ¿Es un COVID-19? ¿Qué es? ¿No es cierto? Y no olvidar que podemos utilizar distintos dispositivos que hay en el mercado, cánulas binasales, máscaras Venturi, que tienen un distinto FiO2, ¿no es cierto? Ya viene marcado ahí el FiO2 que tiene la máscara Venturi, y la máscara de recirculación o reservorio, que vienen de 80 a 90% de fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? Este es 0.9, ¿no? Y la cánula binasal es de acuerdo a los litrajes, ¿no? Recordemos que un litro, si a 0 litros es 21%, a 1 litro es 24%, y luego vamos sumando de 4 en 4 por cada litro. 2 litros serían 28, 3 litros serían 32, ¿no? 4 litros serían 36, y 5 litros serían 40% de FiO2. Y así vamos subiendo de fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Bien? Bueno, viene el CPAP, que en este caso están utilizando el snorkel, ¿no? El BiPAP, y luego viene la ventilación mecánica como
último recurso. Pero existe otro recurso que es distinto a la ventilación mecánica, que no es aplicable todavía. Bueno, en algunos pacientes de COVID-19 lo están haciendo en Lima, porque solo hay en Lima nada más esta máquina, y es como si fuera una máquina de hemodiálisis, pero en este caso el que le da oxígeno al paciente. Se llama ECMO, ¿no? De extracorpórea, ¿no? Esta de acá es ventilación no invasiva. Acá están las contraindicaciones de la ventilación no invasiva. Esta es una ventilación mecánica no invasiva. Acá vemos la máquina, el paciente está despierto, lo ponemos una mascarilla totalmente impermeable, ajustada a la nariz y la boca, y le damos por ahí la ventilación, pero el paciente tiene que estar consciente, ¿no es cierto? Y esta es la membrana extracorpórea, el famoso ECMO, que es una máquina, ¿no? Que en realidad viene desde los años, ¿desde qué años? De los 90 está esta máquina en el mundo, pero solo tenemos en Lima, y que nos da directamente como si fuera, esta de acá, como si fuera una máquina de hemodiálisis que se conecta a nivel cardíaco para que podamos oxigenar la sangre externamente, ¿no? Que es lo mismo que hacen en las cirugías cardíacas, solo que esta máquina es más chica que las de la cirugía cardíaca y está en la cama de unidad de cuidados intensivos del paciente, ¿no? Entonces, la membrana extracorpórea es el último recurso que están utilizando actualmente en COVID-19, pero en realidad ya cuando un paciente de COVID-19 llega a ventilador mecánico, ya no hay mucho que hacer. Muchas veces ya la parte inmunológica se encargó de destruir el pulmón y bueno, la recuperación va a ser muy, muy tardía. Muy bien, acá están las indicaciones de ECMO. Muy bien, muchachos, ya es hora entonces de dejar al doctor Juan con su, Doctor, una con su consulta. ponencia. Dígame. ¿Aló? Sí, te escucho, te escucho. Ah, ya. Mi duda es, en el caso de para dar el oxígeno, ¿se tiene que hacer por cánula o por máscara? Ah, eso depende. Sí, a ver, apaga tu micrófono porque estoy que me escucho ahí yo. Depende de cómo le quieras dar, cuánto de fracción inspiratoria necesitas. Por ejemplo, a este joven de 20 años que habíamos puesto en el ejemplo de un PO2 de 95 y que tiene una cierta dificultad respiratoria y tú escuchas que tiene crépitos en ambos campos pulmonares y está iniciando su COVID-19. Aunque es raro que un paciente de 20 años el COVID lo maltrate el pulmón, pero ya pongámoslo que es gordito, es hipertenso y de repente por ahí diabético, 20 años de edad. Su fracción inspiratoria habíamos dicho que tenía que ser mínimo 95.6, ¿no es cierto? Perdón, su PO2 para él, 95.6. Y él tenía 95, ponle 94. Le pones cánula binasal, 2 litros por minuto, un FIO2 que vendría a ser de 28, y luego le saca su AGA y vemos que ya. Pero cuando ya necesita más de 5 litros por minuto, ya estás pensando en máscara Venturi, porque va a tener mayor seguridad, o sea, tú tienes la mayor seguridad de que este FIO2 va a entrar en el paciente. ¿Por qué? Porque la cánula binasal es en la nariz, ¿no es cierto? Y al ser en la nariz, ¿qué pasa si la paciente respira en la boca? Por la boca nada más. No va a tener una fracción inspiratoria calculada. Por ejemplo, le pones 3 litros, que vendrían a ser 32% de FIO2 aparente. Pero si la paciente respira por la boca, entonces ese 32% no va a ser cierto. No va a llegar FIO2 32. Entonces usas máscara de Venturi para tener la seguridad de que entre ese 32%, porque ahí la máscara Venturi ya va a ser una máscara que va a cubrir la boca y la nariz. Y si ese paciente necesita una fracción inspiratoria alta, pues utilizas la máscara de reservorio, que es la que estamos utilizando con mucha frecuencia en todas las casas de los pacientes con COVID. Y lo único que están haciendo es bajándole el litraje nada más, es decir, como si fuera una cánula binasal, pero que le bajan el litraje, ¿no? Ya sí, doctor, ya estoy a 3 litros por minuto en máscara de reservorio. Pues cámbiale pues a máscara, a cánula binasal, y vas a ver que vas a tener el mismo efecto de repente, siempre y cuando el paciente colabore y no respire solo por la boca. ¿Bien? Entonces, el uso de uno u otro dispositivo
positivo, depende de cómo el paciente colabora. Hay muchos pacientes, y eso se hizo un estudio en la India, en donde muchos pacientes preferían cánula binasal porque sentían psicológicamente que el oxígeno entraba a su nariz, a ponerse una máscara Venturi o de reservorio porque se sentían claustrofóbicos encerrados con una máscara en la cara, ¿no? Entonces sentían una claustrofobia, en cambio se sentían más seguridad, y en esos pacientes llegaron a utilizar hasta 9, 10, incluso hasta 15 litros de oxígeno, pero que equivalía máximo a un FiO2 de 50%. O sea, en teoría tú decías 9 litros, pues tendría que tener más de 60% de FiO2. No, equivale solamente a 50 de FiO2 nada más. Pero sí se puede utilizar. Las enfermeras van a decirte que no, por lo que produce alteraciones en la nariz, resequedad de la nariz, etcétera. Pero en casos de pacientes que sienten claustrofobia con máscara de reservorio o no tienen para comprar todavía su máscara de reservorio y tienes cánula binasal, súbele el oxígeno a 9, 12 litros y hasta que le pongas el reservorio, y vas a ver cómo su oxigenación va a subir. ¿Bien? Muy bien, muchachos. Entonces, Doctor, disculpe, las diapositivas, te las paso, Alex. ok, doctor, porque también coordinación me había dicho que iban a ser subidas por parte de los docentes a la plataforma, creo, o todavía. Ya, lo que sucede es que este tema, en teoría, ustedes ya lo deberían de haber visto en su aula virtual con lo que ya subió ¿cómo se llama? Lima. O sea, Ujú. Lima ya subió este tema a su aula virtual. Lo que pasa es que creo que hay una descoordinación entre hoy y mañana. Ya debe estar este tema en el aula virtual, y el examen va a venir de esa aula virtual también. Entonces, pero igual, yo las preguntas que haga las voy a hacer de acá. Y es Ok, algo doctor, básico que ustedes tienen que saberlo. entonces me lo alcanza. Yo te lo Ajá. paso a tu Sí. WhatsApp para que le Lo, pases a todos los demás. Muy lo bien. que me había dicho coordinación era que tanto las diapositivas de Lima como las de Chiclayo, como que los docentes iban a tener acceso también para subir ellos sus diapositivas. Ya, Pero no yo hay la voy a problema. tratar de subir, Ajá. no te preocupes. Igual me las pasa y ya yo las comparto con mis compañeros. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, eh, voy a salir de compartir. ¿Dónde está?